Bueno, vamos a una conexión internacional, como ya los tenemos acostumbrados hoy. Un placer, como siempre, dialogar con nuestros corresponsales internacionales. En este caso vamos a la conectividad con nuestro querido amigo César Ramírez, desde México. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. Hola, mi querido Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días, son las 8:20 de la mañana aquí en el Bien. puerto de Veracruz. Y nos Perfecto. está golpeando un norte que está entrando aquí al puerto. Sí. Por eso a lo mejor escucharán ahí el sonido Un vientito, del sí, viento. hay un sonidito, sí, Pero, de viento, pero bien, pero bueno, fresquita. mandamos un fuerte abrazo a Argentina, a España, a todo Hispanoamérica, donde quiera que escuchan esta magnífica estación de radio, y a nuestro querido Pedro Guberman, Te al agradezco, maestro te Pedro agradezco. Guberman. Ya no es para tanto, pero bueno. César, querido, a ver, ¿cómo está la situación en nuestra hermosa México? Está movida la situación, realmente bastante compleja, la cuestión política, social. Triste información, el asesinato de 5 periodistas en los últimos tiempos. Realmente eso está impactando tremendamente, ¿no? Por este descontrol también que se está viviendo en México en estos tiempos. Así es, Pedro, no visto de negro por Ujú. casualidad. Estaba escuchando a otro gran maestro de la comunicación, que es Manuel Castro, Ajá. y bueno, creo que somos compañeros del mismo dolor. Ujú. Muy triste todo lo En que está España pasando, ¿eh? también muchos abusos a Ujú. periodistas, Ujú. sobre todo periodistas independientes que así como tú alzan la voz en nombre de la sociedad y que han sido censurados y ahora me atrevo a decir también es fuerte, pero perseguidos. Ujú. Da mucha Y bueno, tristeza ¿cómo esto que pasa. empieza Ujú. toda esta historia? Ujú. Bueno, como tú sabes, Pedro, pues mi fuerte son los temas gastronómicos, vida y Ujú. estilo y demás, Sí. pero la geopolítica y el periodismo acerca de compromiso social, pues la verdad a mí me gusta mucho, y cuando es necesario, pues hemos tenido que también, como se dice acá en México, entrarle al toro Ujú. por los cuernos, y bueno, Ajá. he tenido, y de verdad no es por como decimos en México, no es guayabazo, no es por Ujú. Sí. ensalzarte a ti o a Manuel, pero bueno, Manuel y tú, Pedro, Patricio Lons, han sido mis maestros. De ustedes he aprendido mucho acerca de esto de la comunicación. Rápidamente, simplemente te quiero decir que cuando fue el temblor del 2017 en México, Ajá. fui el primer mexicano que habló en un medio argentino después del temblor para dar parte de lo que estaba pasando. Ujú. Me comuniqué al canal donde labora justamente nuestro amigo Manuel Ujú. y di parte, y después me empezaron a llamar de muchas Recuerdo, estaciones sí. de Ujú. radio Ujú. en Argentina Ujú. para hacer lo mismo. Ujú. Y bueno, a veces uno como comunicador tiene que hacer eso, Claro, ¿sabes? sí, sí. Porque es un compromiso social, Ujú. es ponerse el traje de torero y Ujú. salir a lidiar, ¿no? Es así la realidad. Eh, Ujú. Alina Fernández, por ejemplo, una comunicadora de México, dedicada a espectáculos, pues ella fue hace algunos años quien dio la noticia en Tijuana sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ujú. ¿Por qué? Porque resulta que Televisa tenía un programa de estos que anuncian productos por televisión. Sí. Ella estaba a cargo y a ella le tocó. Entonces, bueno, en este caso ya sabes que con todo cariño, mi querido Pedro, pues vamos a platicar un poco acerca de Bien. qué es lo que está Mm. sucediendo en A ver. México. Ya escuchamos a Manuel, Ujú. también está sucediendo en Argentina y en otros países del mundo. Bueno, Ujú. esta historia de terror, ¿verdad? Mm. En no te puedo decir Mm. política, sino que esto es una comedia, ¿de verdad? Sí, a veces uno Una no termina comedia. uno de entender por qué pasan estas cosas también, César, ¿no? O sea, se sorprende. O sea, nosotros que como veedores de estas cosas que van pasando nos termina impactando todo este tipo de situaciones que son muy tristes, ¿no? Y es triste, y lo decíamos un poquito ahorita fuera del aire, ¿verdad? Le digo, Mm. nos sentimos tristes, pero tenemos la obligación y el deber de seguir adelante y comunicar. Ujú. Ese es nuestro trabajo. Así es. Ujú. Entonces, bueno, te vamos a platicar qué es lo que está sucediendo
en México, México que ha recibido a muchísimos paisanos argentinos, y les digo paisanos porque Sí. todos somos hijos de la misma madre patria, Ujú. eh, y que han emigrado acá, pues por la cercanía con los Estados Unidos, buscando oportunidades de trabajo, y los Ujú. cuales pues, son recibidos de mil amores. Hablamos el mismo idioma, porque el idioma es en realidad nuestra patria, el castellano, ¿ok? Compartimos valores, religión, muchas cosas. Ujú. Y bueno, ¿cómo empieza esto? Carlos Loret de Mola Sí. es un periodista mexicano al cual, como a muchos otros, Ujú. el nuevo régimen de la 4T, cuarta transformación, Ujú. como lo llama el presidente Manuel Andrés López Obrador, Sí. eh, pues empezó a hacer pues el periodismo que él sabe hacer, que es señalar Ujú. justamente a los gobiernos, porque un buen periodista dedicado a eso Ujú. no aplaude, no le aplaude a los Ujú. gobiernos, Ujú. señala, critica, No ¿ok? debe ser Ese es su trabajo. condescendiente ni chupamedias ni obsecuente, ¿no? Como vemos No, muchos casos. debes de ser Este, sí. magnánimo y Ujú. debes de ser, no, ay, este me cae bien, este me cae mal. Ujú. No, tu deber es informar, Exacto. ¿ok? Y así, bueno, al ser sacado de todos los canales de televisión abierta, Ujú. se une con Víctor Trujillo, que interpreta un personaje que se llama Broso, el payaso tenebroso, Ajá. ¿ok? Un Sí. poco como mofa Mm. de Bozo, el payaso, Ujú. un personaje Como haciendo una norteamericano, parodia, parodiando, digamos, este como una accionar, parodia, ¿no? Sí. exactamente, Ujú. pero haciendo Ujú. análisis y crítica Sí. política. Ujú. Y es un personaje muy importante. Entonces se juntan junto con otros periodistas y crean Latinos, Ajá. un canal con sede en los Estados Unidos, pero informando acerca de la situación Sí. política en México con los Ujú. migrantes hispanos que están del otro lado del charco, del otro Ujú. lado del río Bravo. Sí. Y bueno, con mucho éxito, pero empiezan a señalar y a denunciar varios casos de corrupción Ujú. dentro de la misma familia del presidente, ¿ok? Sí. Entre ellos, pues el hermano del presidente, Del Pío propio López presidente. Obrador, Ja, claro. y también donde hay videos y evidencias, o sea, no Ujú. hay ni cómo zafarse. Ujú. No fueron En el versiones, o sea, caso de su está el primo, material que se ha mostrado, que se ha difundido, donde claramente queda detallado estos actos de corrupción, concretamente, ¿no? así es, sí, Ujú. con conocimiento de causa Sí. y con, como decimos en el periodismo, con los pelos del burro en Ujú. la mano, Sí. ¿verdad? Con Ujú. las pruebas. Correcto. Y bueno, y por otro lado, después sale un escándalo con Felipa Guadalupe Obrador, Ujú. ¿ok? Con un caso, también se destapa un caso de corrupción por 18 millones de dólares en Pemex, Petróleos Mexicanos. Sí. Y bueno, ¿cómo es posible que un presidente que predica la austeridad, el que o sea, prometió en su campaña Ujú. que iba a acabar con la corrupción, y vemos que pues se debe predicar con el ejemplo, Claro. Hace y todo lo cosa que contrario de eso, ¿no? O sea, predica una cosa, pero después en la práctica hace todo lo contrario. Ujú. exactamente. Entonces, bueno, haciendo su trabajo, Carlos Loret de Mola, que te digo, a lo mejor hay gente que le caen bien, que le cae mal, Sí. ha tenido errores, sí Ujú. los ha tenido como periodista, pero aquí no se trata nada más de Carlos Loret de Mola, Ujú. sino del periodismo, de la libertad, de defender la Claro. libertad de De expresión. expresión, claro. Ujú. Entonces, y bueno, y la cerecita del pastel, Ajá. ¿verdad? Es el que se encuentra que José Ramón López, el hijo del presidente, Sí. se le encuentran dos casas, bueno, perdón, discúlpame, Sí. dos Ujú. mansiones, Dos mansiones. Ujú. dos residencias en Houston, Texas. Algo que es habitual en los mandatarios de Latinoamérica, ¿no? O sea, todos aquellos que pasan por la función pública misteriosamente terminan Ujú. con grandes fortunas y comprando propiedades en el exterior, de esos lugares que ellos a veces denostan, Miami, Estados Unidos, Europa. Qué cosa curiosa, ¿no? La corruptela y la perversidad que tienen muchos políticos en Latinoamérica, ¿no? Que se han enriquecido indebidamente, hambriando sus pueblos
como ha pasado con muchos de ellos, y que después con total impunidad muestran lo que han logrado obtener de una manera descarada, ¿no, César? O sea, eso es lo más vergonzoso que vemos, ¿no? Sí, sí, Pedro, mire, y citando a Patricio Lons, Uh-huh. si no conocemos la historia no solamente de nuestras repúblicas, ¿verdad? Uh-huh. De nuestros países, que son 50, cuando antes éramos un solo país, ¿verdad? Sí. Una sola nación, un solo imperio, y antes de que existiera el euro, pues te podías mover desde Buenos Aires hasta México, Veracruz, y de ahí ir a España, o del puerto de Acapulco ir a Filipinas, Uh-huh. donde no eras un extranjero, simplemente eras un forastero, hablabas el mismo idioma, Sí. tenemos con la misma religión, pero bueno, eso no convenía, ya sabes a quiénes, ¿verdad? Uh-huh. Este, al nuevo sistema, ¿verdad? Mundial, Uh-huh. eh, encabezado por Inglaterra y los Estados Unidos y todas sus colonias. Pero bueno, nosotros teníamos virreinatos, éramos naciones independientes, no teníamos colonias tenían Uh-huh. los ingleses. Pero bueno, Seguro. para no Retomando este desviarnos tema, sí, del de lo que tema, pasa para con el no desviarnos periodismo del en tema, México, sí. A mí lo que me preocupa simplemente es eso, ¿no? La ajá, censura que hay, la falta de libertad para, digamos, generar y desarrollar la profesión de comunicador social y periodista en México. Está exacto. complicada en este Entonces, momento, entonces, ¿no? sí, Porque entonces estos te digo, si no asesinatos conocemos la historia, hablan claramente de eso. si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla, por También, eso es seguro. importante Ujú, conocer la historia. ujú, Y también, pues, la otra frase muy hecha de que el pueblo tiene el gobierno que se merece, ujú, ¿no? También por no informarnos, por ir con toda la borregada, como decimos, pues no te pones a pensar, a investigar, y la verdad te hace libre, ¿no? Decía San Ignacio de Loyola, la verdad nos hace libres. Entonces, sí. Ujú, ¿cómo conocemos la verdad? Pues informándonos, ujú, viéndolos a ustedes, que han hecho un esfuerzo enorme por sacar adelante estos canales, y que ahora tenemos las benditas redes sociales. Pues así lo hizo Carlos Loret de Mola, y por denunciar al hijo del señor presidente y ujú. sacar los trapitos al sol, pues bueno, le manda al INAI, le avienta al INAI. ¿Qué es el INAI? El INAI es el Instituto Nacional de Información, Ujú. el cual se crea durante el sexenio del presidente Vicente Fox Ajá, Quesada. sí, eh, y fíjate, las paradojas de la vida, es un instituto que sí. se crea para proteger la información de todos los ciudadanos, Ajá. y está en el artículo 16 constitucional. Entonces, el presidente pasa de la Constitución, o sea, no le importa violentar la ley, no le importa violentar la Constitución, y le manda, ¿verdad?, a sus perros, al INAI, a investigar a Loret de Mola, sus ingresos, y Sí. no solamente los de él, sino hasta los de su esposa. Ujú. Bueno, el padre, fíjate, Carlos Loret de Mola, su abuelo es un mártir también del periodismo. Su Ujú. abuelo, lo matan, ¿ok? Su padre también un gran periodista, y vi un video de su padre que lleva el mismo nombre, Carlos Loret, lo pueden ver en YouTube, Ujú. despotricando y casi diciéndole al presidente: ven por mí, no te metas con mi familia, y aquí estoy para lo que quieras, Bueno. ¿no? Ujú. Este, eh, entonces, bueno, lo que y ocurre un hecho sin precedentes. Ya ves que Twitter es una plataforma Sí. muy buena, porque gracias al Twitter puedes incluso tener contacto con jefes de Estado y te contestan, ¿eh? Mm, mm. Lo ven, es rápida, y bueno, hay obviamente una plataforma dentro de Twitter donde tú puedes hacer como grupos y opinar. Sí. Y bueno, el viernes pasado, en la tarde noche, que empieza justamente se empieza a promover un hashtag Todos Somos Loret, Sí. Ujú. levantamos la voz, ¿sí? Hay un récord mundial, pese a las fallas que hubo ya al día siguiente, el día sábado, estamos hablando casi 24 horas,
de cobertura, donde se conectaron 67,000 personas. Tremendo. O sea, O sea llegó que ha a sido tener muy fuerte el impacto, esto es lo que vos estás contando, que este impacto de esta denuncia de corrupción, donde está vinculado justamente el propio hijo del mandatario mexicano, ha generado realmente una eclosión dentro de la sociedad mexicana, evidentemente. Sí, no, 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 o sea, Hmm. y bueno, ya sabes, entra a Tolini, que es un defensor del sistema de la 4T, y total que al final acabó aceptando que las cosas están muy mal Ajá. en el país, o sea, un Sí. récord histórico en la plataforma. Ujú. Eh, y bueno, esto fue un hecho sin precedentes. Muchísimos periodistas, artistas, Ujú. líderes de opinión, personas comunes, se conectaron en apoyo más que a Loret, sino defendiendo al periodismo. Es que no es Ujú. posible Ujú. que ya hay, en lo que va del año, Ujú. Pedro, Ujú. 5 periodistas muertos en lo que va Claro, del es año una o brutalidad, claro. desaparecidos. Ahora, ¿el presidente qué dice con respecto a esta cosa? AMLO qué dice cuando ve que están aconteciendo Crea estos hechos cortinas, lamentables. crea cortinas de humo. Ajá, Vamos a poner una pausa en las relaciones con España, porque mira no se vos. han portado muy bien. Ujú. Nos vinieron a quitar el oro, ya sabes, todas esas Pavadas, o sea, cosas hispanofóbicas, ujú, cuando él es ujú. nieto de españoles. Claro, distrae Su abuelo nació la en realidad, o Cantabria. sea, se va por la tangente para no hablar realmente sobre los problemas que realmente tiene en su propio país. Algo similar a lo que pasa en Argentina, ¿no? Que tenemos un presidente que se va a jugar de arquero en la costa atlántica argentina. O sea, estos hechos Sí, vergonzantes que Dios los crea generan, y ellos ¿no? se juntan, Pedro. Sí, claro, generan estas situaciones realmente que uno no las puede entender, ¿no? O sea, no tienen un mínimo de cordura, ¿no? Oh, no, no, terrible. O sea, digo, en Estados, yo estoy ahora en el puerto de Veracruz. Bueno, pues Ujú, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán. Aquí estamos de luto por la pérdida, fíjate, y una mujer, ujú, Lourdes Maldonado, ajá, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo ujú, y Ever López. claro. Y bueno, y esto acompañado de viva el periodismo, viva la libertad de Ujú. expresión, viva la libertad, y un grito enorme, murieron por la patria, porque son verdaderos mártires, Claro, Pedro. son patriotas en serio, ¿no? Porque hablan con claridad y Claro, transparencia. Ahora, ¿la claro. sociedad mexicana reconoce el trabajo de estos profesionales? ¿O pasa como en otros países de Latinoamérica, donde la obsecuencia y la inmoralidad también y la corruptela de parte de la ciudadanía que se ha acostumbrado a estos sistemas perversos, engañadores, camaleónicos, como que deja pasar la situación, o el mexicano hoy por hoy está tomando conciencia de estas atrocidades que cometen funcionarios desde el poder político, complotados también con parte de la justicia y otros sectores empresariales o del mismo narcotráfico que están, digamos, complotados para generar estos desastres en las sociedades de estos tiempos en Latinoamérica. Claro, Pedro. Mira, yo creo que sí, y nos dicen que los números no mienten, ¿verdad? Ujú, Las matemáticas son exactas. El presidente López Obrador, cuando empieza hace 3 años su gestión, tenía un 70% de popularidad. ujú. ¿Y hoy cómo está? ¿Cómo está Ahora, esa popularidad? hoy estará como en un 42, un Ujú, 43% de popularidad. ujú. O sea, se nota una decadencia importante en esos márgenes que vos estás planteando, algo similar a lo que pasa con Alberto Fernández en Argentina, ¿no? El deterioro de imagen es tremendo. ¿Puede recuperar, intentará hacer algún tipo de cambio, crees vos, el mandatario mexicano, teniendo en cuenta estas tremendas denuncias que están circulando en estas horas? Sí, y lo está Ajá. haciendo de la mejor forma que lo sabe hacer, Ujú. mintiendo, ¿Qué pasa con...? mintiendo Sí. y creando cortinas de humo. Ajá. Pero hay ¿Qué? que tener cuidado si mientes. Claro. O sea, el mentiroso debe ser un genio porque tiene que tener una memoria excelente, porque si no tienes una buena memoria, Ujú. pues las mentiras tarde o temprano salen a flote y tú lo sabes. Tú eres un comunicador de carrera y sabes que tarde o temprano, sí, el estiércol sale a flote. Ujú.
Esa cantidad de manzanas podridas que siempre hay dentro de algunos gobiernos en los últimos tiempos en la región iberoamericana, ¿demuestran la decadencia que se da en la región, César? Esto tiene que ver también mucho con lo que pasa con el tema de la influencia que tiene el narcotráfico en México, cómo, digamos, se ha apoderado de muchas zonas dentro del país y el Estado no actúa adecuadamente, teniendo en cuenta también la otra gran problemática que tiene México, que es el tema de la inmigración, ¿no? De la transferencia a través de las fronteras, del paso de migrantes de muchos países de Latinoamérica que están como en una encerrona, ¿no? En los pasos fronterizos, justamente entre México y el propio Estados Unidos. Claro, mira, lo que dices, Pedro, entra perfectamente en todo lo que estamos hablando. Uh-huh. Y te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. A ver. Cuando vas a la escuela, Uh-huh. ¿verdad? Y no está la figura del prefecto. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela? Y que pues salías a recreo, Sí. había un prefecto o una Uh-huh. prefecta, que a veces era una monja que tenía muy mala leche Ajá. y te cuidaba, pero te cuidaba que no te portaras mal, que no hicieras Exactamente. Uh-huh. transuras. Uh-huh. Bueno, cuando ella se enfermaba o faltaba y no había prefecto, ¿qué pasaba? Pues que toda los chamacos, los pibes, Sí. pues hacían fiestas y se portaban mal. Uh-huh. Entonces quita esa figura del prefecto Uh-huh. y haces lo que quieras. Y hay un dicho que cuando el gato no está en casa, los ratones tienen fiesta. Sí, claro. Entonces eso, pues a la gente que se porta mal, Uh-huh. pues obviamente, pues le conviene tener este tipo de gobiernos para poder hacer de las Uh-huh. suyas, así de sencillo. Claro, se Y eso es prestan al juego, ¿no? A esa algo muy... perversidad porque hacen sus negociados Sí, también, ¿no? Cuando un país tiene un exactamente. descontrol y hay una Pero inoperatividad del propio Estado, ¿no? Que libera estas cosas, se y el producen estos presidente que hechos, ha ¿no? dicho, Uh-huh. y lo ha dicho así en sus conferencias matutinas, él todas las mañanas tiene una conferencia mañanera, la Sí. conocemos con Uh-huh. el nombre de la mañanera, La mañanera y dice, presidencial, sí. no, los vamos a acusar con sus mamás, con sus Ajá. papás, con las abuelas, y abrazos, no balazos. Ajá. Sí, Mira tenemos vos. un presidente dicharachero. Ajá. ¿Dónde quedaron esos presidentes que como Miguel de la Madrid, Uh-huh. López Portillo, a lo mejor pues no nos gustaban Uh-huh. o no te digo que no hubo corrupción en sus sexenios, que no Uh-huh. robaron, pero por lo menos dice, hay un dicho que, ¿qué es lo primero que se necesita para ser torero? Uh-huh. Lo primero, le preguntaron a Manolete, Sí, pues lo primero es verte como torero. exactamente. Si estás gordo así como yo, ¿verdad? Uh-huh. No Por puedes entrar tantos al ruedo, tacos, ¿no? Claro, es difícil entrar al ruedo, ¿no? por comer tantos tacos, pues Sí. obviamente, ¿cómo me Uh-huh. voy a ver yo vestido de torero, no? Uh-huh. En cambio, entra Pedro Guberman vestido de luces, ¿verdad? Al ruedo, y pues todos nos paramos y aplaudimos, ¿verdad? Te agradezco. Entonces, eso es muy importante. Uh-huh. Por lo menos, si vas a ser presidente, jolines, o Uh-huh. sea, que parezcas Tener un poco de presidente, dignidad, ¿no? mídete, De una postura eres el realmente. Uh-huh. representante de un pueblo, vístete Sí. bien, Uh-huh. habla bien, Uh-huh. ¿no? Condúcete con respeto, si respetas te van a Uh-huh. respetar. Ahora, esta falta de coherencia que tienen muchos mandatarios en la región, ¿no? Y que están siendo bastante discutidos y cuestionados, es porque también Sí, hay un porque pues despertar de la sociedad que, bueno, les está dando a entender de que, bueno, necesitan que tengan otra postura y que representen a su nación acorde a lo que han sido elegidos para resolver los problemas de la gente y no ser vergonzantes como se está demostrando en los últimos tiempos en las posturas y en las actitudes, viste, que tienen muchos mandatarios, que realmente a veces son llamativas, no solamente porque ellos no reaccionan y no entran en eje, digamos, como para poder representar adecuadamente a sus pueblos, sino porque cometen muchas atrocidades innecesarias que los terminan desprestigiando más de lo que la política los lleva en hechos y acontecimientos como los que se viven en la región. sí, pero en lugar de criticarlos, Ujú. les aplaudimos. Claro. O sea, eres un presidente, no eres Sí, un comediante que hace claro. stand-up comedy.
como que es una viveza, ¿no? Es una piolada que hace el hombre, el político que yo he votado o que yo he acompañado para que de alguna manera resuelva y ordene, ¿no? Estabilice la realidad de un país, que en estos tiempos no es fácil, uno lo entiende eso, ¿no? Pero cuando ellos salen de un esquema razonable, empiezan todas estas críticas que terminan denostándolo innecesariamente, ¿no? Sí, y bueno, vamos a, yo quería responderte también a la pregunta que me hiciste, Pedro, Ujú. sobre los migrantes, porque creo que es Es algo otro muy tema muy importante. delicado, sí. Y ¿Qué pasa con y eso? quisiera darte mi testimonio A ver. también, Ujú. si me lo permites. Bueno, ¿Cómo no? mira, aquí en Veracruz, pues hay un mercado como los hay en muchas partes del mundo, en Buenos Ujú. Aires lo tienen también, donde pues la gente va para ahorrarse unos pesos Sí. Ujú. Ujú. para la economía Ujú. familiar, Ujú. y bueno, yo no soy la excepción. Ujú. Ujú. Sí, todos Aquí recurrimos un poco tenemos para un mercado, salvaguardar nuestro bolsillo, ¿no? Las economías populares exactamente, regionales, sí. Ujú. ¿Qué pasa así con eso? A es. ver, Y bueno, contame. y a mí que me encanta cocinar cuando mi esposa no Bien. cocina ni en defensa Ah, propia, está ¿verdad? bien. Sos el chef de la casa, entonces. Está bueno eso. Está bien. Entonces, como los buenos chefs Sí. van y compran las cosas ellos mismos en el Ujú. mercado, y eso pues Sí. yo no soy chef, pero bueno, Ujú. este, me interesa ahorrar y tener cosas de calidad para darle de comer a mis hijos. Entonces voy al mercado Malibra y me encuentro muchísima gente morenita, ¿no? Lo Sí. digo con todo respeto, Ujú. sin ningún afán Sí. de ser racista o Ujú. decir nada políticamente incorrecto. Ujú. Con todo respeto, gente morena, de raza negra, Sí. esté laborando en ciertos puestos de ahí. Ujú. Entonces me acerco a uno de ellos, necesitaba algunos de sus productos Ujú. y les dije, hola, buen día, ¿cómo están? Ujú. ¿Me puedes decir en cuánto tiene el kilo de maíz Sí, desgranado? sí. Estaban Ujú. desgranando maíz Ujú. y se volteaban a ver uno a otro y dije, ay Dios mío, pues qué tonto soy, no hablan español. Digo, Ajá. casi siempre hay alguien ahí acompañándolos Ajá. ayudándoles, pero en ese momento no estaba esta persona y y mira cómo es la vida. Tuve que practicar mi francés Ujú. en el mercado Malibrán de Veracruz, porque Sí. claro, eran migrantes haitianos. Haitianos, claro. Ujú. Que no conocen el Eh, idioma, claro. ¿Y cómo son Muchísimos, y bueno, tratados? pues en ¿Cuál francés es el no es que yo trato? lo hable Claro. perfectamente Ujú. bien, Ujú. inglés, español, no tengo tanto problema, pero bueno, Ajá. algo de francés sí sé, Sí. y así nos pudimos Se dar puede a entender, entender, y claro. entonces me puse a investigar qué pasa con esta gente, ¿no? Ajá. Y bueno, me puse a investigar y pues resulta que son 1.7 millones de migrantes los que detiene la Border Patrol Sí. al año en Impresionante. nuestras fronteras. Ujú. Acuérdate, México, Mm. tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Mm. Unidos. Sí. Pues bueno, sí, definitivamente 1.7 millones Una de cifra migrantes detenidos al año. tremenda, muy Sí, elevada. o Ujú. sea, tú sabes eso, o sea, es una bestialidad. Ujú. Mucha concentración de haitianos también en la zona de Panamá, Ujú. Colombia, y de ahí empiezan a subir. Y su meta, ya platicando con ellos, Sí. porque pues ya me hice amigo de ellos, ¿verdad? Ujú. Y realmente yo les preguntaba si ellos tenían interés en quedarse en México, Ujú. que pues si la gente es buena y viene a trabajar, pues bienvenidos, ¿no? Los Sí. recibimos ¿Y qué te con los decían brazos ellos? abiertos, ¿Qué te los respondían? abrazamos ¿Cuál era la como nuestros respuesta hermanos, concreta de ellos? pero mi sorpresa fue que no les interesaba tanto quedarse en México, echar Ujú. raíces aquí, sino migrar en Hacia algún arriba, momento a los Estados Unidos. claro. Miami es impresionante. Tú Ujú. vas a Miami Ujú. y en Miami el 95% de los taxistas son Haitiano, haitianos. sí. Me estaban comentando los otros días que estaba hablando Ajá. justamente con uno de los corresponsales que tenemos ahí en la Florida, me decía ese comentario justamente, que estaba sorprendido. Entonces, Ujú. no es la solución, Ujú. la migración, la solución es unirnos todos. Ujú. Es que, mira, lamentablemente hacemos tratados libre de comercio. Estados Unidos es nuestro principal
socio comercial, Sí. Canadá. Ujú. Pero, a ver, si pensamos en mejor unirnos como hispanos Ujú. y crear una comunidad hispana de naciones donde, oye, ¿sabes qué? Pues Colombia y en Argentina hay carne de muy buena calidad. Ujú. Pues mejor te la compro a ti en lugar de comprársela a un ganadero escocés, ¿no? Ujú. O a un ganadero que está en West Virginia. Ujú. Mejor te Pero la compro a tal vez ti. la soberbia justamente de los mandatarios y de algunos funcionarios ha llevado a este deterioro de las relaciones en Latinoamérica. Vos fijate que tenemos coaliciones, tenemos organismos como el famoso Mercosur, que está prácticamente inactivo hace un montón de tiempo. O sea, todos estos acuerdos o convenios que se podrían haber hecho a nivel regional son bombardeados y de alguna manera quedan ahí, viste, en la nebulosidad, porque no se llega a acuerdo justamente por la falta de coherencia que han tenido los gobernantes de Latinoamérica, de Iberoamérica en su conjunto, ¿no? O sea, cada uno apuesta a su conveniencia en deterioro justamente de su población. Porque si vos claramente me estás hablando de esta cantidad de inmigrantes que parten de Haití justamente por el alto nivel de pobreza que existe en esos países, en la búsqueda la gente de poder tener y alcanzar una calidad de vida razonable, queda claramente demostrado la falta de raciocinio y de coherencia y de operatividad que tienen los políticos latinoamericanos, como también del viejo mundo en estos últimos tiempos, que no actúan de acuerdo a las necesidades que tiene la población. Sí, lo que tú dices, Pedro, es muy cierto. Eh, y mira, de verdad, cuando tienes políticos y eso es corrupción, Ujú. eso lamentablemente es corrupción. Ujú. Si a mí me va a dejar más dinero comprarle la carne a aquel, pues ahí y no vemos por la gente. Claro. A ver, mira, volviendo al presidente de México, cuando Ujú. él, en México, cuando tomas posesión, juras defender y proteger la Constitución Ahí está. que emana del pueblo. Ahora, en Estados Unidos, fíjate, Ujú. que es un estado pues muy, muy religioso, o sea, con fundamentos teocráticos. Ujú. Juran, a ver, cuando un presidente de los Estados Unidos toma posesión como presidente, ¿en dónde jura? ¿En la Constitución de Estados Unidos o en la Biblia? Ujú. En la Biblia, ¿no? Sí. Cuando vas a corte y dice, juro decir la verdad y nada más que la verdad, ¿sobre qué lo hacen? ¿La Constitución o sobre Sí. la Biblia? Ujú. Sobre la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? De ahí de entrada nos está diciendo que los cimientos en lo que están construidos todas nuestras repúblicas, Sí. ¿verdad? Ujú. Estos 50 países divide y vencerás, y así lo hicieron, ¿verdad? Con nosotros, con todos nosotros. Pues ha dado creces, ahí vemos los resultados, y lamentablemente, pues o sea, yo lo que creo es que sin Dios, pues no somos nada. O sea, tenemos que regresar a nuestros antiguos valores, nuestras antiguas raíces que nos hicieron grandes Ah. como una nación. Yo sé que tenemos diferencias, estamos muy lejos unos de otros, pero si realmente empezamos a hacer un cambio desde nuestras casas, con nuestras familias, nuestros vecinos, desde, desde el interior formando comunidades. Sí. Oye, ¿tú qué haces? No, pues yo hago tal cosa. Ujú. Vamos a crecer como sociedad, vamos a volver a creer en la familia. A mí me han criticado, me han dicho, es que tú eres un monárquico. Ujú. Digo, no, o sea, es que pues a lo mejor sí, con republicanos como tú, yo creo que sí quiero ser monárquico, porque por lo menos cuando había una monarquía, pues se ensalzaban mucho los valores de la familia, ¿no? Ujú. Eh, ¿Vos crees los valores que eso que familiares. estás mencionando, el tema de los valores, se está perdiendo y que la dirigencia política va detrás de las circunstancias, detrás de los acontecimientos? Porque está viéndose permanentemente que en muchos países que hoy están con niveles de pobreza realmente muy impactantes, muy llamativos,
no debería ser de esa manera la situación de la sociedad. Sin embargo, lo están llevando a un deterioro permanente y la capacidad, digamos, de subsistencia de las familias cada vez se ve más deteriorada, ¿no? Hay como una manipulación, mientras, por otro lado, vemos el tremendo enriquecimiento de la clase política, sindical y en muchos aspectos judiciales, que realmente con absoluta desfachatez muestra inclusive los beneficios que obtiene de una manera vergonzosa, como riéndosele en la cara a la sociedad, ¿no? A los propios ciudadanos que lo han votado para que le resuelvan los problemas y que no encuentran justamente las respuestas necesarias como para poder estabilizar su situación socioeconómica, ¿no? Y más en un tema como lo que se está viviendo con una pandemia galopante que ha matado y muchos de los que han partido producto de la inoperancia que han tenido los gobiernos en estos últimos años. Y México ha sido de los países donde más muertos ha habido debido a esta pandemia, Uh-huh. ¿ok? Está en la lista negra de países que... Y esto ha sido básicamente por una mala toma de decisiones por parte del Uh-huh. actual gobierno. Pero nunca lo van a aceptar, Pedro. Claro, no lo van a Nunca lo van a admitir, aceptar. claro, no lo admiten porque Nunca. lógicamente es ya, Porque si lo admito, entonces claro, soy cómplice, ¿ok? exacto. Uh-huh. Y si soy cómplice, pues soy culpable. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, Pero César, mira, hay realmente, ajá. por lo menos, tal vez una pequeña esperanza de que esto se pueda revertir. La sociedad está consciente de que esto no está yendo por buen camino y el deterioro socioeconómico del país, como pasa en México, en la Argentina, ni hablar países como Venezuela, que es un claro ejemplo del deterioro que producen gobiernos corruptos y especuladores, o la propia Cuba, viste, donde realmente tienen hace décadas encerrados a sus pueblos y no le permiten actuar con libertad para poder estabilizar la situación socioeconómica de esos pueblos. Sí, lamentablemente hasta que no haya un cambio desde el interior y lo hagan los propios cubanos, los propios venezolanos, los propios argentinos y los propios mexicanos, vamos a seguir igual, Pedro, y esto no va a cambiar nada. Y en el caso específico de México, quisiera equivocarme, yo espero de verdad, le pido a Dios equivocarme, pero yo no veo una oposición bien cimentada. Yo no veo una oposición, es como México es como un circo y, y la oposición son los enanos del circo. Tremendo. El circo romano, como yo le llamo latinoamericano, cada vez se profundiza más y va demostrando realmente la hipocresía que tienen aquellos que deberían estar tomando conciencia y unirse para de alguna manera resolverle los problemas a los pueblos, a los ciudadanos de cada país, específicamente en Latinoamérica, y es todo lo contrario. Se prestan a esta perversidad del gran negociado mundial para quedar a los pies justamente de los poderosos, ¿no? Qué pena que da todo esto, ¿no? Yo de verdad invito a toda la sociedad en Hispanoamérica, y por eso Uh-huh. tengo esta bandera atrás de mí, Uh-huh. que con las aspas de Borgoña, que es al lado de la bandera de México, Uh-huh. eh, que es justamente lo que nos une a todos españoles, argentinos, uruguayos, chilenos, Uh-huh. peruanos, a toda Uh-huh. Hispanoamérica, incluyendo a España, incluyendo a Filipinas, Uh-huh. a Guinea Ecuatorial, que tenemos que unirnos, rescatar Uh-huh. los valores. Oye, Ahí en está. Argentina Uh-huh. que hay tanto emigrante italiano, para que no digan que Sí, todo, que siempre les aplaudo a los gallegos, no, sí. Uh-huh. los italianos, y recuerdo una película, una de mis películas preferidas es una película argentina que se A llama ver. Esperando la carroza. Ah, sí, vamos. Esperando la carroza Sí, es claro esto que eh, planteas, sí. pero además, o sea, yo con algunos alumnos he tenido grupos Uh-huh. de análisis de la película. Ajá, Sí, es una película que te hace reír, que te sí. divierte, pero Pero te muestra, retrata sí, ciertas cosas, muy muy bien, puntuales. Uh-huh. no solamente a la sociedad argentina, Uh-huh. vemos ahí la sangre italiana, Uh-huh. bueno, o sea, Dios mío, Claro. Uh-huh. ¿no? Y la nona, la figura de la De la nona, nona, la sí. abuela, Uh-huh. Uh-huh. aguas, cuidado, lo que decía la nona, eso se hacía, Uh-huh. y te callas, Uh-huh. pero funcionaba.
Claro, porque había un ¿ok? respeto, una concientización de el haber transitado por ciertas circunstancias a lo largo de la vida que dejan una enseñanza como para poder tenerla en cuenta y reflejarle a las nuevas generaciones lo que es adecuado, lo que es positivo y beneficioso para mantener justamente esa libertad individual que hace crecer a los pueblos. Lamentablemente lo que estamos viendo es un alto deterioro en esa cuestión. Desde Y el acá, colegio, desde claro, el acá hay, colegio. hay una En el falta de colegio era una concientización, ¿no? complicidad en el colegio, Claro. los maestros y los padres. Ujú. Bueno, tú llegabas y le decías a tu Mm. padre, es que el maestro me castigó, Claro. me puso la Ujú. penitencia, ¿no? Como Sí, dicen en Argentina. claro. Aquí decimos Pero me regañó, no, me castigó. por algo habré sido, ¿viste? Los padres tenían otra La actitud. penitencia Claro. por Alguna algo macana te fue mandaste, por eso te sancionó. y te Hoy los iba padres van peor. a enojarse y a pelearse y a agredir a los profesores, a los educadores, que son justamente los que enseñan a respetar y a marcar un lineamiento de concientización dentro del ámbito educacional. Vos fijate qué mal estamos, que eso se ha perdido totalmente y hay un cuestionamiento permanente para avasallar justamente la base de la educación de las nuevas generaciones. Eso es lo grave también que hay, ¿no? Y también el deterioro con la profundización que se ha planteado en los últimos tiempos, donde educarse o capacitarse parece ser que no vale para nada. Vale más la viveza criolla, la especulación o meterse dentro de los campos de corrupción para poder sobresalir. Es un tema realmente que vamos a tener que repensarlo, Pedro, ¿no? Pedro, Hispanoamérica, en Hispanoamérica necesitamos comer más empanadas Ajá, y comer menos McDonald's. exactamente. Más empanadas Sí. y menos McDonald's, por favor. Claramente. Ese es el Sacarnos la grito. chatarra, sacarnos la chatarra del cerebro, de la cabeza, y empezar a tomar concientización de lo propio, de cada pueblo, de cada nación, para resolver nuestros problemas realmente y sacarnos la gran cantidad de manzanas podridas que tenemos que se aprovechan de esta situación solamente para ampliar la corrupción y hacer sus grandes negociados de una manera vergonzosa, ¿no? Es tremendo eso, pero es así. Así, así es, Un gran Pedro. abrazo. Gran abrazo, Pedro. De verdad, siempre es un gusto platicar contigo. Todo mi cariño a Argentina. Ojalá, de verdad, sigas con esta labor que retumbe ese logo de Galáctica con esas ondas que tiene hacia los lados para que llegue a muchas personas, a muchos hogares, porque la verdad, déjame decirte que periodistas como tú, como Patricio Lons, como Manuel, son una especie que no queremos que se extinga nunca. Te agradezco. Y vamos a seguir, por supuesto, batallando el mismo camino que lo venimos haciendo ya hace casi 6 décadas y que realmente cuesta mucho. Nos tenemos que enfrentar a muchas adversidades, pero priorizamos justamente la transparencia y la honestidad comunicacional. Lo demás, como digo yo habitualmente, es puro cuento, ¿no? Lo que es el tema material, como algunos intentan generar o hacerse de eso, de lo material, de tener un buen auto, una buena casa, demostrar el poder económico no vale nada si nosotros no respetamos y defendemos nuestra profesión, ¿no? Y hablamos con transparencia y con ética, que es lo que se está perdiendo y que hay que volver a recuperarlo, ¿no? Un gran abrazo. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Un abrazo. Gracias. César, nuestro corresponsal justamente desde México, con quien estábamos charlando, ustedes vieron, planteando diversos temas, ¿no? De esta degradación que tiene parte de la comunidad iberoamericana, que es necesaria reflotarla y con urgencia, no dejar pasar más tiempo porque nos está perjudicando a todos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.